Amén. Vamos a Efesios capítulo 6. Vamos a estar leyendo desde el versículo 10 al versículo 15. Efesios capítulo 6, versículo 10 al versículo 15. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Y versículo 15 es nuestro versículo para estudiar a hoy. Léalo conmigo: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y ese es el tema de hoy, que es la tercera parte de la armadura de Dios, que es el calzado de los pies. Acordémonos que estamos mirando el aspecto número 7 de la iglesia, que es la iglesia como el guerrero de Dios. Entonces, desde que nosotros dimos inicio a esta carta a los Efesios, hemos venido hablando una y otra vez cuál es nuestra posición. Y de acuerdo a Efesios, nuestra posición es Cristo, porque fuimos criados en Cristo Jesús. Entonces, nuestra posición es Cristo, o nuestra identidad es Cristo. Nuestra posición es celestial. Amén. Hemos venido hablando de esto una y otra vez, para que nosotros, de acuerdo a Efesios, descubramos quiénes somos nosotros en Cristo. Somos celestiales y estamos aquí en la tierra para cumplir un propósito de Dios. Amén. Entonces, si nosotros como iglesia siempre estamos viviendo de acuerdo a esa posición, siempre estamos viviendo esa clase de vida que es una vida celestial, nosotros vamos a ser una iglesia victoriosa, una iglesia vencedora, o cristianos victoriosos, cristianos vencedores. Lo vuelvo a repetir, para que nosotros vayamos viendo el contexto de lo que estamos estudiando sobre la armadura de Dios. Cuando nosotros estamos viviendo lo que es esa vida que somos, celestiales, entonces nosotros vamos a ser aquí en la tierra una iglesia victoriosa. En otras palabras, hermanos, de acuerdo al contexto de Efesios, una iglesia gloriosa, porque hemos venido estudiando que el tema principal de esta carta a los Efesios, ¿qué es? Es la iglesia, pero una iglesia gloriosa, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos esa iglesia gloriosa, es porque estamos viviendo la vida de Dios. Esa vida de Dios se está viendo en nosotros a cada día, la estamos experimentando, estamos creciendo en esa vida divina. Amén. Eso es lo que nos lleva a ser un guerrero victorioso. Eso nos lleva a ser cristianos victoriosos, para que nosotros, si no hemos captado hasta hoy lo importante que es la vida de la iglesia, nosotros de una vez pongamos atención lo que es la vida de la iglesia. La vida de la iglesia es muy importante, porque aquí está la vida y aquí está la victoria. Por ejemplo, el engaño del diablo para muchos hermanos es de que a veces la iglesia se vuelve una rutina y se vuelve lo mismo, y por eso muchos cristianos caen en el engaño del diablo diciendo: ¿para qué voy ahora? Es lo mismo, otra vez Efesios, ya tienen un año
con Efesios y Efesios y Efesios. Sí, pero no es lo mismo, vamos avanzando. No debemos de caer en ese engaño. ¿Sí me entiende? Porque muchos hermanos caen en ese engaño y sin darse cuenta están siendo engañados y están yendo en decadencia espiritual. Están siendo cristianos derrotados. Todo porque se dejaron engañar por el diablo, que esto es una rutina, que es lo mismo. No es lo mismo, hermano. Mire, yo le venía compartiendo a mi esposa en el camino. Mira, nosotros nos levantamos en la mañana. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No vamos a hablar nada espiritual. Lo que hacemos normalmente, nos preparamos para irnos a trabajar los que vamos a trabajar, ¿sí o no? Nos agarramos nuestro lunch y nos lo llevamos, trabajamos un rato, desayunamos allá, después lonchamos, regresamos a casa, cenamos, estamos con la familia, nos volvemos a dormir y otro día lo mismo. Todo eso con un fin de ganar un cheque para disfrutarlo con la familia. Pero si te das cuenta, no es lo mismo. Pareciera que es lo mismo, pero eso de que hacemos diario nos mantiene en vida, nos mantiene activos y nos mantiene disfrutando la familia, ¿sí o no? Y a veces comemos lo mismo, frijoles todos los días, o carne todos los días, ¿sí o no? Pero eso te mantiene en vida. Entonces no te dejes engañar que venir a la iglesia, cantar y escuchar al pastor una hora e irnos es lo mismo. Y por eso yo digo, no, mejor aquí tomo un cafecito. Y más los miércoles, ¿verdad? Que estamos cansados de trabajar. Si nosotros descuidamos la vida de la iglesia, descuidamos nuestra vida espiritual. Todo el cristiano, fíjese bien, todo el cristiano que descuida la vida de la iglesia, descuida su relación con los hermanos, va en decadencia, porque está cayendo en el engaño del diablo, y eso es lo que quiere. Él quiere que esta obra no avance. Amén, Él quiere estorbar en la obra de Dios. Por eso es importante que nosotros vayamos prestando atención lo importante que es la vida de la iglesia. Cuando nosotros como iglesia estamos siendo llenos de la vida de Cristo, estamos experimentando la vida de Cristo, eso nos va a llevar a ser cristianos victoriosos. Eso nos va a llevar a ser verdaderamente el guerrero de Dios, que se mantiene firme, y no solamente eso, sino que avanza para pelear, para luchar por las cosas de Dios. Amén. ¿Sí estamos, hermanos? Vamos a Efesios, para que vayas viendo tú, pues, el contexto. Una iglesia en donde los hermanos están viviendo a Cristo, una iglesia en donde los hermanos están creciendo espiritualmente, una iglesia en donde los hermanos están experimentando la transformación de Dios en sus vidas. Esta es una iglesia vencedora. Esta es una iglesia que se mantiene firme contra las acechanzas del diablo, es decir, contra el engaño, contra la mentira, contra las trampas del diablo. Una iglesia que está experimentando a diario la vida de Cristo. Amén. Porque esta es una iglesia que se está vistiendo con toda la armadura de Dios. Porque vivir a Cristo es estar vistiéndonos de Cristo. Estar viviendo y vistiéndonos de Cristo, revistiéndonos de Cristo, es estar poniéndonos la armadura de Dios. Porque toda la armadura de Dios es Cristo. No se nos pase eso. Es Cristo. Cristo es el cinto de la verdad. Cristo es la coraza de justicia y Cristo es el evangelio de la paz. Todo es Cristo. Por eso cuando yo estoy viviendo a Cristo, experimentando la vida de Cristo juntamente con mis hermanos, yo me estoy vistiendo con toda la armadura de Dios para entonces ser victorioso contra el diablo. Amén. Y de esa manera peleamos por los intereses de Dios. Mire Efesios capítulo 4, versículo 21. Si en verdad le habéis oído
y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Quién es la verdad? La verdad que está en Jesús. Ponernos el cinto de la verdad, ya miramos que es Cristo. Yo soy el camino y yo soy la verdad. Estar en Cristo es estar en la verdad. Vivir a Cristo es estar ciñéndonos con el cinto de la verdad. Es estar poniéndonos la armadura de Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, fíjense bien, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos desengañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, ¿en qué? Justicia. Entonces preste atención, justicia y santidad de la verdad. Justicia y verdad son dos partes de la armadura de Dios que ya las cubrimos, para que ustedes vayan viendo bajo qué contexto está la armadura de Dios. Bajo el contexto de estar revistiéndonos de Cristo, de estar viviendo la vida de Cristo, experimentando la vida de Cristo como iglesia. Eso nos hace nos vuelve un guerrero victorioso. Amén. Si ustedes se fijan en Efesios capítulo 6, versículo 11, si nos vamos rápidamente, para que vean, aquí en el 4 dice justicia y santidad de la verdad, que es lo que Pablo menciona en el capítulo 6, versículo 11. Vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Amén. ¿Verdad que fue lo que mencionó en el capítulo 4? En la justicia y santidad de la verdad habla de estar vistiéndonos, y estar revistiéndonos del nuevo hombre es estar viviendo la vida de Cristo. Entonces, por eso vuelvo a repetirlo, cuando nosotros estamos viviendo a Cristo, cuando una iglesia está siendo transformada por esa vida, esa se vuelve una iglesia victoriosa. Eso nos hace ser cristianos, ¿qué? Victoriosos. Porque es Cristo en nosotros. Amén. El vencedor, el victorioso es Cristo en nosotros. Por eso hemos venido hablando de que el que pelea la guerra o la batalla es Dios. Amén. Es Dios, es Cristo, pero a través de su iglesia ahora. Es Cristo ahora quien quiere derrotar a sus enemigos, pero a través de la iglesia. Es por eso que entre más Cristo hay en nosotros, más victorias hay. ¿Quieres ser un cristiano victorioso? Vivamos a Cristo. Experimentemos la vida de la iglesia. Amén. Y vas a ver que eso nos va a llevar a ser victoriosos. Pero no empecemos a descuidarnos como iglesia y nos descuidamos espiritualmente. Y entonces empezamos a ser cristianos derrotados. Entonces, ¿en qué nos quiere hacer vencedores? Porque hablamos mucho de ser victoriosos, de ser vencedores, pero ¿vencedores sobre qué? Aquí dice Pablo, vencer todas las acechanzas del diablo, vencer todas las mentiras, todos los engaños, todas las trampas del diablo, y aún también dice que podamos apagar los dardos de fuego del enemigo. Amén. Pero eso lo vamos a ver después. Ahora regresemos otra vez a Efesios capítulo 4, versículo 13. Estoy llevándolos acá para que vayamos viendo o mirando lo que es estar poniéndonos la armadura de Dios. Para que ustedes vayan viendo pues que cuando hablamos de la armadura estamos hablando de Cristo en muchos aspectos. Amén. La armadura es Cristo mismo. Dice, hasta que todos lleguemos, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo, otra vez aparece la verdad, en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, estar creciendo en la vida de Cristo, eso nos lleva a ser el guerrero, eso nos lleva a ser cristianos victoriosos. ¿Victoriosos sobre qué? Sobre el diablo, sobre sus engaños, sobre sus mentiras, sobre sus trampas. Amén. Porque nosotros estamos creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo en la vida de Cristo. Amén. En el capítulo 4 ahí mismo, más adelante en el versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, ya ve, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Entonces, una vez más, vayamos mirando que el crecimiento espiritual nos hace ser cristianos victoriosos. Amén. Vamos venciendo toda mentira y todo engaño del diablo. O sea, dice Pablo, no le damos lugar al diablo, sino todo lo contrario, le estamos dando lugar a Cristo para que Él tome control de nuestras vidas, para que Él se extienda, para que Él haga su hogar en nuestros corazones, para que Él reine en nuestros corazones. Le damos lugar. Si no le damos lugar a Cristo, entonces Pablo dice, le están dando lugar al diablo. Y es cuando nosotros somos derrotados, cristianos derrotados. Amén. Entonces es muy importante que nosotros le demos lugar a Cristo. Por eso tenemos que orar, Señor, reina en nuestros corazones. Que venga tu reino. Amén. Gobierna nuestras vidas, porque queremos ser cristianos victoriosos, una iglesia victoriosa. Vayamos a 2 de Timoteo capítulo 2. Vamos a leer versículo 3 al 7. Ahí Pablo nos presenta a los cristianos en 3 aspectos. Dice la palabra, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces, como soldados no nos vamos a escapar de sufrir, porque esta es una guerra. Amén. Pero esta guerra hay que pelearla en paz. Normalmente cuando hay guerra es porque no hay paz, ¿verdad? Y cuando hay paz se acaba la guerra. Pero aquí nosotros ganamos la guerra en paz. Y ahorita lo vas a mirar. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, estamos aquí para agradar a aquel que nos tomó por soldados. Él nos trajo para que seamos una iglesia victoriosa. Entonces, viviendo esa vida en victoria, es como le agradamos a Él. Amén. Cuando estamos viviendo su vida, le agradamos a Él. Porque eso nos lleva a ser cristianos victoriosos. Versículo 5. Y también aquel que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. O sea, de que aquí, mire, primer aspecto somos soldados. Segundo aspecto, somos atletas, ¿verdad? Y tenemos que luchar sin trampas, legítimamente. Amén. Porque si luchamos con trampas, podemos ser descartados. Nos pueden sacar tarjeta roja.
¿verdad? Pero estamos mirando estos versículos para que mire que hay tres aspectos de cómo Pablo los pone a los cristianos. Primero, como soldados de Cristo. Dos, como atletas. Y tercero, dice el labrador. Versículo 6, el labrador para participar del fruto debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Primer aspecto, dice que somos soldados de Cristo, pero yo quiero primero que hablemos de ser atletas. Debemos ser cristianos corredores, no correlones, porque muchos son correlones y yo los he mirado pasar por acá, ¿verdad? Tristemente quiero decirles que de acuerdo a la pureza de la palabra, muchos han iniciado su carrera cristiana y van a quedar a medias. No van a llegar a la meta. Nuestra meta es Canaán. De acuerdo a la carrera o al caminar del pueblo de Israel de Egipto a Canaán, la mayoría quedó postrado en el desierto, no entraron a Canaán. Entonces, de acuerdo a esa verdad, la mayoría de cristianos no va a entrar a poseer la tierra, es decir, no va a llegar a la meta. La meta para nosotros, ¿quién es? Cristo. O sea, decir que la meta para nosotros es Cristo es de que nosotros ganemos a Cristo, de que nosotros vivamos la vida de Cristo. Cuando nosotros ganamos a Cristo, porque Pablo habló que él quería ganar a Cristo. Amén. Y que Pablo mismo dice que él empezó su carrera, continuaba corriendo y después dijo, he acabado la carrera. Lo que me espera es la corona. Miren pues que tanto el soldado como el atleta y como el labrador, los tres llevan a lo mismo, a la victoria, a la victoria. Amén. El labrador dice que debe trabajar con paciencia. Y la meta del labrador, del que cultiva la tierra, es llevar mucho fruto, una gran cosecha. Amén. Entonces, nosotros estamos aquí labrando los corazones y lo debemos de hacer con paciencia. Amén. Porque nosotros queremos llevar mucho fruto para Dios y que ese fruto permanezca. Ahora, yo sé que en ocasiones muchos de los hermanos se desesperan con sus pastores porque esperan ver a sus pastores en acción, haciendo y deshaciendo, y muchos se desesperan. Pero yo te quiero decir que tienes que ser paciente con tu pastor, porque yo también me desespero con muchos de ustedes. Muchos pastores nos desesperamos con sus ovejas, que tantos años y nomás no agarran la onda, que a veces no haya uno si llorar o reír o ir a darles unas cachetadas. Tantos años y no agarran la onda. Entonces estamos parejos. Debemos de ser pacientes los unos con los otros. Yo he aprendido a ser paciente. Yo he aprendido, Señor, tú sabes lo que haces y yo sé que tú estás tratando con cada hermano. Yo quiero serte fiel como un labrador. Quiero trabajar los corazones sembrando la semilla y regando la semilla, y tú vas a dar el crecimiento. Amén. Porque en vano trabajan los que, si Jehová no edifica, en vano trabajan los que edifican. Entonces, ténganme paciencia, como yo la tengo con usted. Y así parejitos, ¿verdad que sí? No se oye, Padre. Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo tenemos que ser pacientes? Si ya que se quedó, se quedó. Pero hasta ahí
tenemos que ser pacientes. Tenemos que seguir trabajando los corazones, esperando en el Señor, esperando que Él nos capture. Amén. Como dice el Ceja, está ahí acá y se ven los que se están durmiendo, pero pues debemos de ser pacientes. No tenemos que desesperarnos, porque es cuando dañamos la semilla, afectamos los corazones, desanimamos a los hermanos. Amén. Prefiero que estés dormido aquí y no estés dormido en tu casa. ¿Sí? ¿Sí o no? Prefiero que se duerman aquí, pero aquí los estoy viendo. Por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Solo estoy metiéndome aquí para que vea que Santiago dice que hay que ser paciente. Todos hasta que Cristo venga. Amén. Pero bueno, en tercer lugar, como soldados de Cristo, debemos estar vestidos con toda la armadura de Dios para permanecer firmes. Amén. Para vencer contra todo engaño del diablo. Amén. Y como soldados también estamos aquí para luchar por los intereses de Dios. Pero como soldados de Cristo es muy importante que todos juntos debamos ponernos toda la armadura de Dios. No solamente una pieza, sino toda la armadura de Dios. Por eso nos estamos dando el tiempo de hablar de cada parte de esta armadura. Por lo regular usted vaya al internet y nunca va a escuchar mensajes tan detallados como lo estamos haciendo aquí. La mayoría en una sola hora comparten toda la armadura de Dios. Esto es muy importante, por eso nos estamos tomando el tiempo para que vayamos mirando lo importante que es vestirnos de toda esta armadura. Versículo 14 del capítulo 6 de Efesios, regresemos ahí. Y mire, apenas vamos a entrar en el mensaje. Pero ya está viendo el contexto, ¿verdad? ¿Sí vieron el contexto o no? De lo que es ponerse la armadura de Dios. ¿Qué es ponerse la armadura de Dios? Es vivir, para que no se quebre la cabeza, es vivir la vida de Cristo, es vivir la vida de la iglesia. De acuerdo a Efesios, la verdad no solo es Cristo, sino también la iglesia. Amén, eso es la verdad, Cristo y la iglesia. Porque a veces nosotros queremos abrazar a Cristo y no queremos nada con los hermanos. No. Por eso la palabra nos dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios y no amas a tu hermano? No, el que dice que ama a Dios debe de amar a su hermano también. Amén. Porque ahora somos uno con Cristo. Si yo amo a Cristo y abrazo a Cristo, yo abrazo y amo a los hermanos. Así como sean. Así como sean. Tenemos que ser pacientes en que un día Dios nos va a ir cambiando a todos. Así de sencillo, hermano. Amén. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, nuestro versículo, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El calzado del Evangelio de la paz. Ahora, muy bien, entramos a nuestro mensaje, pero esto no duró mucho. Pablo, ya miramos que está mirando a un soldado romano que está cuidando la celda o qué sé yo. Y él mira cómo viene vestido de toda la armadura y lo usa como una metáfora para enseñar algo espiritual. Entonces mira su calzado y dice, ok, ustedes también deben de ponerse el calzado. El soldado usaba un calzado, en aquel entonces eran unos guaraches o sandalias les llamábamos, unas sandalias que se los amarraban con unas correas, ¿verdad? Hasta las rodillas. Pero estas sandalias o estos guaraches eran gruesos. Y dice que aparte de que eran gruesos, traían unos como clavos, así como los zapatos de los futbolistas hoy en día. Que eso los sirven para no resbalar, les sirve para mantenerse firmes, ¿ok? Y poderse mover con firmeza. Pues de la misma manera el soldado traía esos picos en sus sandalias o en su calzado, para mantenerse firme,
¿verdad? Y para poder ser guardado de esos caminos difíciles, ¿verdad? Para poderse apoyar, para poder estar firme, ¿verdad? Pero Pablo lo está pasando ahora a lo espiritual. Pablo dice que ese calzado para nosotros es el evangelio de la paz, es el evangelio de la paz. Y bueno, ahora que ya entendiste que Cristo es la armadura de Dios, ¿qué es el evangelio de la paz? ¿Qué es el evangelio de la paz? Cristo, diga conmigo, Cristo. Cristo es el evangelio de la paz. Cristo es nuestro evangelio de la paz. Cristo es el evangelio, Cristo es la buena nueva. Amén. Cristo es el evangelio de la paz. Si tú vas al internet y miras mensajes de estos, la mayoría se enfocan en que tú y yo tenemos que ir a predicar este evangelio de la paz. En parte tienen razón, pero aquí te damos las dos partes para que sea un evangelio completo. Amén. No sean medias verdades. Por eso debemos de apreciar esto. Pablo nos va a enseñar que por un lado sí hay que llevar este evangelio de paz a los demás. Pero Pablo primeramente dice que nosotros nos pongamos el calzado del evangelio de la paz. Nos está hablando de experimentar este precioso evangelio de la paz, que es Cristo como nuestra paz. ¿Lo está viendo, hermano? Este evangelio de la paz nos hace estar firmes, nos hace estar firmes contra toda acechanza del diablo. Este evangelio de la paz nos hace ser cristianos victoriosos. Y no solamente eso, sino que ahora sí nos hace movernos en la obra de Dios. Nos hace avanzar en el reino de Dios con firmeza. Amén. Nos hace avanzar en el reino de Dios. Mire, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, si usted lee la traducción nueva versión la traducción nueva traducción viviente o la Biblia nueva traducción viviente, dice así: pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Se lo leo nuevamente. Pónganse como calzado la paz. Pónganse como calzado la paz. Cuando vivimos la paz de Cristo o el evangelio de la paz, es como que si usted se pone esas sandalias y eso lo mantiene a usted firme, firme, y lo hace ser victorioso. Y no solamente firme y victorioso, sino que lo hace avanzar a pesar de la guerra, lo hace avanzar en el reino de Dios. Primero de experimentar, pero si usted lee otra Biblia, que es la traducción lenguaje actual, dice así: compartan la buena noticia de la paz. Mire bien, compartan la buena noticia de la paz, estén siempre listos para anunciarla. Entonces, si nosotros, por eso le hemos dicho aquí que todas las traducciones son buenas, pero todas juntas. Por eso a veces si leemos la Reina Valera, a veces nos quedamos cortos. Por eso hay que estar estudiando varias para que nosotros concluyamos con balanceemos todo y saquemos una verdad. Por eso muchos solamente agarran una parte, agarran esta: compartan la buena noticia de la paz, estén prontos para anunciarla. Pero se olvidan de la primera parte, de tú y yo experimentarla. ¿Cómo la vas a anunciar si no la experimentas? Ese evangelio de la paz es Cristo, al cual nosotros hemos experimentado. Amén. Fíjese, vamos a Efesios capítulo 2. Para que miremos lo que Pablo les está diciendo a los efesios. Y usted aquí le va a caer el 20, porque esto es muy importante. Porque Pablo les está escribiendo a los efesios.
En este caso lo estamos estudiando nosotros. A los Efesios les dice, pónganse el calzado del Evangelio de la paz. ¿Ok? Y ahorita va a ver qué es ponerse el calzado del Evangelio de la paz. Es Cristo como nuestra paz. Amén. Versículo Efesios 2, 14, 17. Porque esa armadura de Dios está bajo el contexto de todo lo que hemos venido estudiando en Efesios. Amén. Porque es el último punto que Pablo está tocando. Porque Él es nuestra paz. Fíjese bien, ¿quién es nuestra paz? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva de paz. Es lo que está diciendo Pablo en el capítulo 6. Vístanse con el evangelio, pónganse el calzado del evangelio de la paz. Amén. Y vino y anunció las buenas nuevas. El evangelio de la paz es las buenas nuevas de paz. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Pablo en otras palabras les está diciendo, Efesios, ahora ya saben que Cristo es su paz. En la cruz, Él terminó, Él derrumbó esa pared que estaba en medio de ustedes. Ahora por la muerte de Cristo, ya deben de entender que no hay judío ni hay gentil. Ahora son uno en Cristo Jesús. Amén. Ya no hay separación. Ahora son uno en Cristo Jesús. Son una sola familia. Son un solo cuerpo. Son un solo pueblo. Y tienen que mantener esa paz entre ustedes. Y esa paz que es Cristo, ¿verdad? Eso los va a hacer cristianos victoriosos. ¿Me explico? Por eso les dice que guarden la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Porque si no guardamos esa unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, si nosotros como creyentes estamos peleados unos con otros, que es lo que quiere el diablo, si estamos divididos unos con otros, nosotros somos perdedores. ¿Y qué está pasando con la iglesia? ¿Qué está pasando con la iglesia? Todos divididos. Todos divididos. Y más triste, dentro de las mismas congregaciones, divisiones. Hermanos que no se llevan con hermanos. Y eso es lo que quiere Satanás, para que tú no avances y para que tú seas alejado de tu fe en Cristo Jesús. Entonces vea lo importante que es estar en paz con los hermanos. La Biblia dice, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos. Porque eso nos hace ser cristianos victoriosos, hermanos. Amén. Romanos capítulo 16, versículo 20, vamos allá. Para que vea lo importante que es estar en paz. O sea, que es calzarnos con el evangelio de la paz. Cristo es nuestro evangelio de la paz. Amén. Ahí en la cruz nos reconciliaron con Dios. Hicimos las paces con Dios y las paces con los hermanos. Amén. Somos uno con los hermanos. Tenemos que amar a los hermanos. Ya no hay nacionalidad. Somos uno en Cristo Jesús y tenemos que estar viviendo en esa paz. Amén. Lo mismo en Romanos, fíjese bien. Y el Dios de paz. ¿Cómo termina Pablo los Romanos? Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies, bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Pablo en el capítulo 16, ya lo estudiamos, termina saludando a todos los hermanos. Muchos cuando llegan a Romanos
capítulo 16, ya mejor lo cierran, porque no le entienden, puros saludos, salúdame a fulano, a sutana y a mangana, puros saludos. Pero entre todos esos saludos se detiene y luego dice, y el Dios de paz aplastará bajo vuestros pies a Satanás, ¿verdad? Y el Dios de paz. Quiere decir que cuando nosotros tomamos en cuenta la vida de la iglesia, cuando nosotros nos preocupamos por los hermanos, cuando nosotros estamos bien con los hermanos, ahí está el Dios de paz. Ahí estamos experimentando el Evangelio de la paz. Y eso nos hace ser cristianos victoriosos. Por eso, hermano, si los hermanos nos ofenden, tenemos que perdonar a los hermanos. La Biblia dice que tenemos que perdonarnos, así como Cristo nos perdona a nosotros, tenemos que perdonarlo. Que no te roben la paz con tu hermano. Cristo murió en la cruz del Calvario. Esa es la buena noticia. Ese es nuestro evangelio, que Cristo es nuestra paz. Nosotros estábamos enemistados contra Dios, pero por medio de Cristo nos llegó esa paz, esa reconciliación, y luego viniste tú. Estamos unidos a Cristo, por lo tanto somos el cuerpo, somos la familia, somos la iglesia, somos hermanos, y tenemos que vivir en esa paz. El diablo no quiere. El diablo por eso quiere meter para que le demos lugar, para él entonces dividirnos y robarnos la paz. ¿No ve que cuando alguien se pelea con otro hermano, ni duerme? Sigue soñando, peleando con el hermano. Y le voy a decir, ¿a poco no le ha tocado? Que se levanta y anda practicando, pero cuando lo mire le voy a decir, y no, que quién se va a dejar. Así andamos. ¿Cuál paz trae? Por eso viene a la iglesia y entra sin paz. Y más cuando mira al hermano. Cuando no lo mira, pues anda más tranquilo. Pero cuando se lo topa, hermano, eso es triste, ¿no? Que tú vengas y no... Por eso yo cuántas veces saluden a los hermanos, salúdenlos. Es muy importante que veas que tú estás bien, hermano. Pero que seas sincero, pues. Tenemos nosotros que estar poniéndonos el calzado, que es estar experimentando el evangelio de la paz. Amén. Eso nos hace ser cristianos vencedores, cuando experimentamos el evangelio de la paz. Colosenses capítulo 3, versículo 14. Colosenses 3, 14. Y sobre todas estas cosas vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz, otra vez, mire. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Amén. Entonces, de una vez mira, que cuando nosotros tenemos enemistades con nuestros hermanos, nos salimos de ese círculo. Cuando nosotros no amamos a los hermanos, cuando nosotros no apreciamos la vida de la iglesia, nos salimos de ese círculo. Y estar fuera de ese círculo, somos presa fácil para el enemigo. Por eso el diablo, él salte poquito de la vida de la iglesia, salte por ahí, salte poquito y te va a soltar uno. ¿Sí me entiendes? Y el problema es de que te lo soltó y te lo pegó y digas tú, no pasa nada. No pasa nada y andas herido ya. ¿Sí o no, hermano? Esto es serio. Tenemos que mantenernos en nuestra posición. Somos de arriba, somos celestiales, tenemos que mantenernos. Dios nos ha reconciliado en Cristo Jesús. Amén. Tenemos que guardarnos en esa paz, unos con otros. Somos hermanos, somos la familia, y eso nos lleva a ser cristianos victoriosos. Siempre experimentando. Amén. Romanos capítulo 10 para terminar.
o leímos Colosenses, ¿verdad? Antes de ir a Colosenses, Bernas, llévanos a Efesios otra vez, capítulo 4, versículo 1, para que miremos el contexto de lo que es estar experimentando el Evangelio de la paz. Es siempre estar guardando lo que Dios hizo en Cristo Jesús, la unidad. Amén. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu y otra vez en el vínculo de la paz. Por eso cuando nosotros nos salemos de este vínculo, ¿verdad?, de esto que nos ha encerrado con Cristo, nos ha hecho uno, cuando nosotros nos salemos y nos enemistamos con los hermanos, somos presa fácil. Por eso cualquier cristiano que se descuida de la vida de la iglesia va en derrota, ¿verdad? Poco a poco está siendo engañado y alejado de la verdad, alejado de la vida de la iglesia. Y va cayendo en el engaño. Por eso hay que amar a los hermanos. Hay que amar la vida de la iglesia. Aquí está la vida. Aquí está la victoria. Ahora sí, terminamos con Romanos capítulo 10, versículo 11, para que miremos ahora sí el otro aspecto, que es que no solamente nos mantiene firmes, sino que también nos hace avanzar, ¿verdad? Al estar con estas sandalias del Evangelio de la paz. Por un lado nos hace estar firmes, pero por el otro lado nos hace avanzar en el reino de Dios. Amén. Luchando por los intereses de Dios. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la buena nueva, el Evangelio de la paz. O sea, cuán hermosos son los pies de los que llevan ese calzado del Evangelio de la paz. Amén. Por eso les decía, que por un lado lo experimentamos, y el estar experimentando ese Evangelio de la paz, viviendo en paz con Dios, con los hermanos, con todos los hombres, eso se vuelve un testimonio vivo en nosotros, y podemos testificar de esta paz allá afuera también. Podemos reconciliar a otros también. Amén. Entonces, espero que los haya bendecido y que hayan cantado un poco más de lo que es estar vistiéndonos de toda la armadura de Dios. Vamos a pararle aquí y continuamos, si Dios nos permite, en la próxima reunión. Vamos a ponernos de pie. Padre Celestial, te damos las gracias. Gracias por todos los hermanos, gracias por tu palabra. Gracias porque hemos avanzado un poco más sobre esta armadura que has dejado en Cristo Jesús para toda tu iglesia, Señor. Gracias porque hemos venido mirando que toda esta armadura es Cristo mismo experimentado en nosotros. Ahora hemos entendido, Señor, que cuando nosotros estamos viviendo a Cristo, experimentando a Cristo, ganando a Cristo, Señor, viviendo esa posición que tenemos en Cristo, Señor, nosotros llegamos a ser cristianos victoriosos. No somos fáciles de engañar, Señor. Por eso ayúdanos, Padre, a amar la vida de la iglesia. Ahora somos uno en Cristo Jesús. Ya no hay nacionalidades. Somos uno. Hemos sido reconciliados contigo, Señor, por medio de la muerte de Cristo. Señor, ahora debemos de vivir en esa paz unos con otros. Y tú nos vas a dar la victoria contra el enemigo. Por eso Pablo en Romanos termina diciendo que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás por debajo de nuestros pies. Porque nosotros, Señor, somos de arriba. Y cuando estamos viviendo la vida de arriba, la vida celestial, automáticamente Satanás se queda por abajo. Pero cuando nosotros no estamos viviendo esa vida celestial, sino que vivimos una vida terrenal, automáticamente el diablo está por arriba de nosotros. Y somos presas fáciles de ser engañados.
Ayúdanos, Señor, a amar la vida de la iglesia, amar a los hermanos y sobre todo cada día estar anhelando más y más de Cristo. Gracias, Señor, por esta noche. Despídenos en paz, lleva con bien a mis hermanos a casa, cuídalos. Y Señor, siempre a usted le damos la gloria. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Y nos despedimos con un fuerte amén. Y un aplauso para nuestro Dios.